Putin comenzó el 2026 pensando que tenía todo bajo control. Hizo que sus compinches mintieran descaradamente sobre las ganancias territoriales para darle algo de ventaja en las negociaciones de paz. Afirmaban que el Donbass iba a caer en cuestión de meses, y para respaldar eso, Rusia había tomado territorio en el sur de Ucrania, lo que le permitía crear una zona de amortiguamiento para evitar que tropas y suministros llegaran a los defensores del Donbass. ¿Qué diferencia hace un año? Rusia no controla el sur, Ucrania sí. En los últimos 7 meses, Ucrania ha llevado a cabo una ofensiva que nadie puede creer, y esa ofensiva ha logrado algo enorme. Se recuperaron 745 kilómetros cuadrados de territorio. Eso, según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien dice que Ucrania ha recuperado la asombrosa cantidad de 745 kilómetros cuadrados de territorio en 2026, dañando enormemente los planes de Putin para el año en el proceso. Se suponía que este sería el año en que todas las promesas que hizo Putin finalmente se harían realidad. Los propagandistas rusos le dijeron al mundo que Ucrania estaba en sus últimas, que el colapso se acercaba. Y sí hubo un colapso, pero fue Rusia la que quedó derribada, dejando sus planes para 2026 hechos trizas. La magnitud de la ofensiva de Ucrania es impresionante. El anuncio de Zelensky del 12 de agosto reveló que la mayor parte del contraataque ucraniano tuvo lugar en una amplia zona de la línea del Frente Sur, extendiendo hacia la región donde Dnipropetrovsk, Zaporilla y Donetsk se unen. En total, Zelensky afirma que Ucrania utilizó su contraofensiva para recuperar 26 asentamientos, todos los cuales han sido fortificados para protegerse de futuros ataques rusos. Esto es una humillación para Putin. No solo Ucrania eliminó una zona de amortiguamiento que Rusia quería crear, y más adelante explicaremos por qué eso es importante, sino que también hizo retroceder a las fuerzas rusas de áreas que creían seguras, tomadas, sin posibilidad de que Ucrania haga algo. El supuesto poder del ejército ruso ha vuelto a ser puesto en duda, y los soldados que Putin encargó de mantener el sur de Ucrania han fracasado espectacularmente debido a una brillante contraofensiva en la dirección de Alexandrovka. Todo esto fue según el plan de Ucrania. Como dijo Zelensky, esta operación ofensiva nuestra se llevó a cabo con precisión, exactamente como se planeó. Y empeora para Rusia. Las bajas que sufrió como resultado de la contraofensiva de Ucrania fueron enormes. Gracias a las operaciones activas de nuestras tropas, se infligieron pérdidas significativas al contingente de ocupación. Las pérdidas rusas ascendieron al menos a 9.550 efectivos muertos y más de 6.600 heridos, reveló Zelensky. Eso suma un total de 16.150 soldados rusos fuera de combate en solo una parte de la línea del frente, una parte que se suponía que debían defender para permitir una ofensiva más profunda contra Donetsk. La nueva voz de Ucrania cubre algunos de los asentamientos que Ucrania liberó. Entre ellos están Yalta, Zelenihai, Tovster, Novohatska y Hrushevskaya. Todos han estado bajo intenso fuego ruso desde 2025 y han sido evacuados. Los infiltrados rusos también lograron minar con éxito el terreno alrededor de estos asentamientos, lo que hace más difícil desrusificarlos. Nada de eso detuvo a las tropas de Ucrania. Las complicaciones logísticas causadas por estas fortificaciones fueron superadas, y Ucrania encontró formas de lidiar con los drones de reconocimiento y FPV que Rusia tiene en los cielos. Lo que hemos visto aquí es la ofensiva más grande que Ucrania ha lanzado en los últimos 2 años. Y en Zaporilla y gran parte del sur de Ucrania, esa contraofensiva ha hecho que las fuerzas rusas regresen al punto de partida. Tenían este territorio, todo lo que tenían que hacer era mantenerlo. Fallaron. Y ahora, el trabajo que le tomó a Rusia cerca de un año completar tiene que empezar de nuevo, enfrentándose a defensores ucranianos que están mejor preparados esta segunda vez. Putin está furioso, y debería estarlo. Después de todo, esto no se trató de que sus soldados capitularan ante la fuerza de un ejército ucraniano más grande. Eso, Putin al menos lo podría entender, aunque no le agradaría. En cambio, Ucrania logró su contraofensiva con una estrategia inteligente, una que Putin y su ejército nunca pudieron haber imaginado. Eso dejará a Putin echando humo porque lo han superado una vez más. Y todo comenzó con un error clave de los rusos. Hemos hablado de que Rusia mantenía todos estos asentamientos que había perdido y los 745 kilómetros cuadrados de territorio que Ucrania ha logrado desrusificar con éxito. Eso es técnicamente cierto, pero va más allá de eso. Rusia no mantuvo este territorio enviando una fuerza masiva a la región sur de Ucrania que pudiera fortificarse y usarse como plataforma para una ofensiva más profunda. En cambio, Rusia intentó ocultar, pretender que tenía más control del que realmente tenía. En lugar de grandes asaltos mecanizados, Rusia envió pequeños grupos de infiltrados, a veces tan pequeños como 2 o 3 soldados por unidad, y su trabajo era colarse detrás de las líneas, establecer posiciones y, lo más importante para Vladimir Putin, llevar banderas con ellos para que pudieran ser fotografiados y grabados en video ocupando territorio ucraniano. La operación de plantar banderas se suponía que sería una muestra de la fuerza rusa que le daría ventaja a Vladimir Putin. En cambio, se convirtió en la raíz del fracaso ruso en el sur.
La idea era engañar a todos, incluida Ucrania, haciéndoles creer que Rusia tenía pretensiones mucho más sólidas sobre el territorio que había tomado de lo que realmente tenía. No nos malinterpreten, las fuerzas rusas estaban posicionadas, estaban fortificadas y serían difíciles de desplazar. Lo que habíamos visto no fue la toma masiva que Rusia intentó hacer creer, y Ucrania lo supo desde el principio. En febrero, justo cuando Ucrania lanzó su contraofensiva, el portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania dijo que Ucrania sabía exactamente lo que Rusia intentaba hacer. Según nuestra inteligencia, las unidades rusas que operan en el eje de Julia, Pola y Alexandrivska, especialmente las unidades de reconocimiento dentro de la zona operativa del 29º Ejército de Rusia, han recibido la tarea de instalar banderas de la Federación Rusa entre el 14 y el 24 de febrero antes del aniversario de la invasión, a gran escala, dijo Vladislav Voloshin, revelando que las operaciones del sur de Rusia sirven tanto a los propósitos propagandísticos de Putin como a las necesidades estratégicas del ejército ruso. Esto se ha convertido en una estrategia común para Rusia, ya que sus operaciones de colocación de banderas están ocurriendo en todo el frente, informa United 24 Media, y a menudo terminan de la misma manera. Los infiltrados rusos se meten detrás de las líneas, colocan la bandera y luego son eliminados. Eso, en pocas palabras, es lo que ha estado ocurriendo en el sur de Ucrania durante los últimos 6 meses aproximadamente. Pero es un poco más complicado que eso. No se trata de fuerzas rusas que plantan una bandera, se toman una foto y luego huyen. Una vez que la bandera ha sido plantada, los infiltrados rusos se establecen y esperan a que llegue el apoyo. Ucrania también se dio cuenta de esto, y ahí estaba la oportunidad de humillar a Putin y recuperar grandes extensiones de territorio. Sin embargo, Ucrania no lanzó el tipo de ofensiva masiva que Rusia podría haber esperado. La historia de la liberación de 745 kilómetros cuadrados se trata de pequeños ataques realizados día tras día, todos los cuales estaban diseñados para erosionar lentamente el control ruso mientras presentaban el menor riesgo posible para las fuerzas terrestres de Ucrania. Esa es la genialidad de la estrategia de Ucrania, y es lo último que Rusia esperaba. En lugar de intentar tomar todo de una vez, informa el Kyiv Post, Ucrania identificaba una debilidad en las líneas rusas y concentraría tropas y poder de fuego en esa debilidad. Los ocupantes rusos serían tomados por sorpresa, mientras los escuadrones de búsqueda y destrucción de Ucrania usaban drones para encontrarlos y atacarlos, y luego avanzaban fuerzas terrestres. Los rusos morirían o serían expulsados. Luego, Ucrania se reorganizaría, identificaría la siguiente debilidad y volvería a atacar. Es como colocar las piezas de un rompecabezas para crear un agujero mucho más grande. Y Ucrania ejecutó su estrategia a la perfección. Lo sabemos no solo porque Zelensky nos lo dijo. Los mapas lo desglosan todo y muestran que las fuerzas rusas han estado en retirada en Alexandrovka y en otros lugares. Pero antes de profundizar un poco más, esto es un recordatorio de que estás viendo el programa militar. Vamos más allá de los titulares para darte el panorama completo. Si estás obteniendo información de nuestro canal, considera suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. La brillantez de la estrategia de Ucrania tiene una segunda capa. El acto de plantar la bandera por parte de Rusia también podría haberse visto como una forma de tentar a Ucrania a lanzar el tipo de ofensiva que le habría costado más soldados y equipo. Pero Ucrania no cayó en la trampa. Dejó que Rusia siguiera con sus juegos de banderas y, en cambio, muy discretamente se dedicó a desrusificar el territorio que Rusia afirmaba controlar. Sí, hubo anuncios ocasionales. Hacia finales de febrero, por ejemplo, Ucrania informó sobre la liberación de 400 kilómetros cuadrados. Pero estos informes siempre llegaban después de los hechos. Rusia nunca sabía cuál iba a ser el siguiente objetivo de Ucrania ni cuándo, lo que significaba que nunca tenía la oportunidad de preparar a sus infiltrados para lo que venía. Vemos lo bien que le fue a Ucrania en un mapa publicado por Deep State. El proveedor de inteligencia de fuentes abiertas rastrea los avances y retiradas a lo largo de todo el frente. El 12 de agosto, publicó un mapa que prueba todo lo que Zelensky afirma. ¿Ves esa zona azul claro? Todo ese territorio es el que las fuerzas ucranianas han liberado del control ruso en 2026. Deep State resalta 19 asentamientos diferentes dentro de esa sola zona azul, incluyendo varios de los que mencionamos antes, como Yalta y Grushevskaya. Otros incluyen Voronezh, Ternovka y Rivne, todas aldeas que Rusia afirmaba controlar, pero que han caído ante la estrategia de Ucrania de explotar debilidades en las líneas rusas poco a poco. Hay otro elemento en todo esto. Rusia está enterrando la cabeza en la arena. Más bien, Rusia no solo está ignorando el logro de Ucrania, sino que está fingiendo que la desrusificación nunca ocurrió. De nuevo, podemos ver eso en los mapas. El bloguero militar ruso Raibar comparte lo que Rusia afirma que está sucediendo. El rojo en su mapa es lo que Rusia afirma controlar. Y verás que Alexandrovka está resaltada como si estuviera casi completamente bajo control de las fuerzas rusas. Ahora regresa al mapa de Deep State.
El parche azul del que te hablamos es lo que controla Ucrania. A kilómetros de ese parche hacia el oeste se encuentra Alexandrovka, a 23 kilómetros exactamente, completamente intacta, salvo quizá alguna unidad de infiltración ocasional que logró pasar más allá del frente. Esta es la distorsión de la realidad que Rusia crea para hacer parecer que le va mejor en Ucrania de lo que realmente le va. Un mapa muestra control total. El otro muestra una línea ucraniana a kilómetros de un asentamiento que Rusia dice que controla. Aquí hay una desconexión con lo que ocurre en el campo de batalla. La narrativa rusa ha chocado con la realidad. Y la realidad es que Alexandrovka no ha sido tomada. Rusia ha perdido 745 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2026 y la ofensiva final que se suponía iba a acabar con Ucrania y provocar el colapso del Donbass está de rodillas. Esta desconexión llega hasta el Kremlin, y lo hemos visto en acción varias veces este año. Toma como ejemplo la reunión pública y televisada a nivel nacional que Putin sostuvo con el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas rusas, Valery Gerasimov, el 3 de julio. Gerasimov exageró mucho en esa reunión. Frente a millones de televidentes rusos, el general le dijo a Putin que Rusia había capturado 133 asentamientos ucranianos desde el 1 de enero, lo que equivale a aproximadamente 3.000 kilómetros cuadrados de Ucrania ocupados, de los cuales 636 kilómetros cuadrados de ese territorio fueron capturados solo en junio. Gerasimov le dijo a Putin que estaban ocurriendo avances rápidos en Alexandrovka y Guliáipol, y la afirmación de que Alexandrovka había caído llegó más tarde ese día, pero todo era mentira. Como señala el Kyiv Post, las tropas rusas más cercanas, probables infiltrados, estaban a 15 kilómetros de Alexandrovka en ese momento. Y de nuevo, el mapa Deep State que compartimos antes lo demuestra. Rusia afirma estar avanzando en todos los sectores, y hace estas afirmaciones incluso cuando las ofensivas ucranianas activas están haciendo retroceder a sus fuerzas. En un artículo del 30 de junio, RIA Rusia hizo precisamente este señalamiento, incluso antes de las afirmaciones inexactas de Gerasimov. El medio dijo que las evaluaciones de Putin sobre la realidad en el campo de batalla en Ucrania se estaban alejando más de la realidad que nunca antes. Putin había quedado reducido a exagerar los avances de Rusia, consciente o inconscientemente. En Konstantinivka, el medio señala que Putin afirmó que Rusia controlaba el 96% del asentamiento de nuevo. Estaba equivocado. Konstantinivka sigue en pie, y tomará mucho tiempo de combates para que Rusia logre acercarse al nivel de control que Putin afirma. La realidad se le ha escapado al líder de Rusia. Está en las nubes, ya sea porque miente para intentar mantener influencia, o porque se deja engañar a propósito por generales que le dicen lo que quiere escuchar, porque hemos perdido 745 kilómetros cuadrados, y estamos lejos. Alexandrovka es una forma segura de perder tu rango y tu puesto. La ofensiva de Ucrania durante 2026 ha dado una fuerte dosis de realidad, aunque Putin quiera ignorarla. Así de fuerte es esa dosis. En un informe del 1 de agosto sobre la ofensiva de Rusia, el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, comparó las ganancias territoriales de Rusia en el periodo entre febrero y julio de 2026 con lo que había logrado el año anterior. Las cifras muestran lo mal que le ha ido a Rusia en 2026 y lo efectiva que se ha vuelto la estrategia ofensiva de Ucrania. En febrero de 2025, Rusia se adjudicó 354.09 kilómetros cuadrados de Ucrania. Eso bajó a 122.73 kilómetros cuadrados en 2026. Para marzo, los números fueron de 203.74 a 23.04 kilómetros cuadrados. El verano ha sido aún peor para Rusia. Capturó 30.02 kilómetros cuadrados en junio y 37.85 kilómetros cuadrados en julio, frente a 481.87 y 455.74, respectivamente, en esos meses en 2025. Quizás hayas notado que dejamos fuera abril y mayo. Eso es porque hay algo especial en esos meses. Rusia perdió territorio activamente en ambos. Terminó en números rojos con 116.01 kilómetros cuadrados en abril y 281.1 en mayo, lo que sugiere que estos fueron los 2 meses en que la contraofensiva de Ucrania realmente empezó a ganar impulso. Para ponerlo en contexto, Rusia logró arrebatar más de 700 kilómetros cuadrados del territorio de Ucrania durante esos 2 meses combinados en 2025. Esta es la realidad para Rusia. El año que se suponía marcaría el colapso de Ucrania, en cambio, ha demostrado lo débil que se ha vuelto el avance de Rusia y lo bien que está funcionando la estrategia ofensiva de Ucrania. Hablando de debilitamiento, Rusia no está dejando de avanzar porque esté enviando menos soldados a estrellarse contra las defensas de Ucrania. No se trata de retirarse para reabastecerse y prepararse para un asalto más fuerte más adelante en el año. Los números de bajas nos lo demuestran. El 3 de agosto, Zelensky reveló que Rusia ha sufrido 225.500 bajas durante los primeros 7 meses de 2026. Podemos hacer un poco de matemáticas para mostrar lo que eso realmente significa para el periodo que el ISW analiza en su evaluación. Primero, quitamos las bajas de enero.
31.680 según Al Jazeera, lo que nos da 193.820 bajas entre febrero y julio. Luego, sumamos las ganancias rusas para ese periodo. Según el ISW, esas ganancias, en realidad no son ganancias. Durante este periodo de 6 meses, Rusia en realidad ha perdido 183.47 kilómetros cuadrados. Bueno, eso fue inesperado, pero nos muestra lo impactante que ha sido la ofensiva de Ucrania. Bien, intentemos un enfoque diferente. Seremos amables con Rusia e incluiremos las infiltraciones como ganancias. Aunque infiltrar 1 o 2 soldados en un asentamiento está muy lejos de dar por tomado ese asentamiento. Incluyendo las infiltraciones nuevamente, según las cifras del ISW, Rusia ha tomado 379.85 kilómetros cuadrados. Así que, en este escenario más optimista para Rusia, aún ha perdido 510.25 soldados por cada kilómetro cuadrado que ha tomado en Ucrania entre febrero y julio. Esto no es dominación, es un desastre. Una realidad que Putin no quiere aceptar, ni siquiera en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, Rusia ha sacrificado a más de 193.000 soldados para seguir perdiendo territorio. Nadie habría creído que esto podría ser posible con toda la fanfarronería rusa que inició el año, pero está sucediendo, y esto es lo que ha significado para Rusia. La razón principal por la que Rusia quería mantener territorio en el sur de Ucrania, especialmente en esa convergencia de Dnipro, Petrovska, Zaporilla y Donetsk, era crear una zona de amortiguamiento para apoyar la ofensiva en Donetsk. La idea era simple: crear una zona de amortiguamiento que impidiera a Ucrania enviar tropas y suministros a Donetsk, además de obligar a Ucrania a sacrificar soldados en el sur que preferiría tener luchando en el cinturón de fortalezas de Donetsk. Bien en teoría, pero cuando su ejecución depende de la infiltración y se enfrenta a la brillante estrategia de Ucrania de avanzar poco a poco, todo se viene abajo. La zona de amortiguamiento se ha derrumbado y las consecuencias se están sintiendo en Donetsk. Rusia se suponía que ya debería haber avanzado bastante para neutralizar el cinturón fortificado. Eso era según Putin, quien había fijado una fecha límite en septiembre para tomar el Oblast y finalmente asegurar el Donbass. Rusia tiene unas 2 semanas para lograr un milagro y hacer que eso suceda, ya que todavía está lejos de tomar Konstantinivka, y mucho menos el resto del cinturón de fortalezas. Por cierto, la fecha límite para Donetsk ahora es diciembre. Eso tampoco va a suceder. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, Putin ahora tiene un problema llamado Alexandrovka, ya que Rusia tiene que intentar recuperar los 745 kilómetros cuadrados de territorio que perdió ante Ucrania en 2026. Pero Rusia no puede recuperar ese territorio por tierra. Ucrania se ha fortificado, y las fuerzas de Putin están enfocadas principalmente en Donetsk, y sus asaltos en el sur son limitados. Así que lo que probablemente veremos durante el resto de 2026 es a Rusia intentando usar ataques aéreos para debilitar a Ucrania en el sur, quizá en preparación para intentar recuperar terreno más adelante. De hecho, esta estrategia ya ha comenzado. El 2 de julio Pravda informó que Rusia había lanzado 7 bombas aéreas sobre Alexandrovka, destruyendo 50 casas y matando a una persona. Esa es una forma extraña de tratar un asentamiento que afirmabas haber capturado un día después, Rusia. Esto es desesperación. Rusia se ve obligada a depender de su estrategia aérea porque ya no está lo suficientemente cerca de Alexandrovka como para atacarla de manera confiable con artillería o lanzar asaltos terrestres, y todo eso es gracias a Ucrania. Liberar 745 kilómetros cuadrados de su territorio lastimó a Putin el propagandista, pero directamente dejó fuera de combate a Putin el estratega fracasado. Ahora, todo lo que Rusia puede hacer es atacar desde el aire, y puede que haya una nación que tenga algo que decir al respecto. Polonia está a punto de intervenir. Los ataques aéreos de Rusia están empezando a afectar a Polonia. A finales de julio, un misil de crucero ruso Kacha-101 cruzó 90 kilómetros dentro del territorio polaco. Rusia afirmó que fue un accidente. Polonia sabe que no es así y está proponiendo una nueva estrategia audaz que podría significar el fin de la estrategia aérea de Rusia en Ucrania. Si quieres saber cuál es la estrategia y qué podría significar para la guerra, tenemos el video perfecto para ti. Pero antes de que veas ese video, no olvides suscribirte al programa militar. Publicamos análisis de los últimos acontecimientos en Ucrania todos los días, y gracias por vernos.